¿Alguna vez te has encontrado en un lugar tan oscuro y angustiante que la desesperación parece consumir tu alma? Puede que estés pasando por una situación que parece no tener salida, una enfermedad que parece no ceder, una deuda interminable, una relación rota o un sueño olvidado. Quizás hoy sientes que has agotado todas las opciones, que las fuerzas te han abandonado y que no hay respuesta a tus oraciones. Pero, ¿y si te dijera que, en medio de tu desesperación, hay una puerta que puede abrirse y liberar un milagro en tu vida? ¿Qué harías si supieras que el poder de un milagro está más cerca de lo que crees? ¿Y si te dijera que hay una oración tan poderosa que tiene el potencial de transformar tu situación en un abrir y cerrar de ojos? Quizás piensas que los milagros fueron solo para aquellos tiempos bíblicos, pero déjame decirte algo, los milagros no han terminado. El mismo Dios que sanó a los enfermos, levantó a los muertos y calmó las tormentas, sigue vivo y está dispuesto a actuar en tu vida hoy. Él no ha cambiado. Su poder sigue siendo tan grande como lo fue entonces, y esa paz y restauración que buscas pueden ser liberadas con solo una oración sincera. Y si te dijera que, con solo elevar tu voz en oración, puedes liberar ese milagro que tanto has estado esperando. Ese poder está en ti, esperando ser activado a través de tu fe. No se trata de una magia o de algo místico. Se trata de la intervención divina, del poder de un Dios que al escuchar la oración de un corazón humilde y creyente, responde con amor y poder inquebrantable. Este es el secreto que quiero revelarte hoy. Las oraciones que liberan milagros. A través de la fe, nuestras oraciones se convierten en un vehículo para que Dios actúe en nuestra vida. Te prometo que si sigues el camino que te voy a mostrar hoy, verás cómo tu vida puede ser transformada. A lo largo de este video, descubrirás los principios que abren las puertas a los milagros. Aprenderás sobre oraciones específicas basadas en la palabra de Dios, que tienen el poder de activar lo que antes parecía imposible. Pero más que solo aprender las palabras, quiero que te sientas inspirado para ponerlas en práctica. Esta no es solo una lección teórica. Este es un llamado a que liberes el poder de la oración en tu vida y comiences a experimentar los milagros que Dios tiene preparados para ti. Quiero que sepas algo. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestros corazones. Al orar, no solo estamos pidiendo algo a Dios, estamos alineando nuestras vidas con su voluntad, abriendo espacio para que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros. Si alguna vez has sentido que la oración es solo una práctica religiosa, hoy quiero desafiarte a verla como lo que realmente es, un poder divino que puede cambiar tu mundo. Las oraciones que liberan milagros no son solo palabras vacías, son el medio a través del cual Dios actúa para manifestar su gloria en nuestras vidas. Así que, ¿qué esperas para activar este poder? Si alguna vez has tenido dudas sobre si tus oraciones son escuchadas o si has sentido que tu fe es demasiado pequeña para hacer una diferencia, este video es para ti. En los próximos minutos te voy a mostrar cómo las oraciones que liberan milagros están disponibles para ti, cómo puedes empezar a orar con fe, con autoridad y con el entendimiento de que no estás solo en esta lucha. Dios está listo para actuar, pero necesitas entender el poder que reside en tu oración. Te invito a que te tomes un momento ahora para reflexionar sobre tu vida. ¿Qué milagro necesitas hoy? ¿Qué situación en tu vida parece estar fuera de control y necesita una intervención divina? Mientras sigues este video, quiero que visualices ese milagro y que al final de este tiempo juntos puedas orar con confianza y fe, sabiendo que el cielo está de tu lado. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante.
Si este tema resuena contigo y sientes en tu corazón que Dios está hablando contigo, deja un comentario con la frase "Mi oración libera milagros". Esto no solo es un acto de fe, sino una forma de comprometerte a activar el poder de la oración en tu vida. Además, si le das me gusta a este video, estarás ayudando a que más personas que necesitan este mensaje de esperanza lo encuentren. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Al hacerlo, te conviertes en parte de esta misión, llevando el mensaje de que los milagros no han terminado. En Mateo 17:20, Jesús dijo a sus discípulos: "Porque de cierto os digo que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, podréis decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible". Este versículo es uno de los más poderosos cuando hablamos sobre la fe que libera milagros. Jesús nos da una de las claves más fundamentales para entender el poder de la oración: la fe. La fe es el combustible que activa el poder de Dios. No se trata de cuánto entendemos o de qué tan grandes sean nuestras oraciones, sino de cuánta fe tenemos en aquel que escucha nuestras oraciones. La fe no necesita ser perfecta ni inquebrantable. Jesús nos compara con un pequeño grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas. Si esa fe tan pequeña puede mover montañas, imagina lo que puede hacer en tu vida si decides creer y confiar en el poder de Dios para actuar. La pregunta es, ¿por qué es tan poderosa la fe? ¿Qué hace que una oración acompañada de fe sea capaz de liberar milagros? La respuesta está en que la fe no es solo una creencia mental. Es una convicción profunda en el corazón de que Dios es capaz de hacer lo que para nosotros parece imposible. La fe es lo que nos conecta directamente con el poder de Dios. Es lo que nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y mirar a Dios, el único que tiene el control total de todas las cosas. Parece sencillo, pero a menudo nos encontramos luchando con nuestra fe. A veces nos preguntamos, ¿será que Dios realmente puede hacer un milagro en mi vida? ¿Será que mis oraciones son escuchadas? Es normal tener dudas, pero la clave está en recordar que nuestra fe no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia y el poder de Dios. Si depositamos nuestra fe en Él, no hay límites para lo que puede hacer. Recordemos la historia de la mujer con el flujo de sangre que, en su desesperación, tocó el manto de Jesús. En Mateo 9:21-22, ella dijo: "Si tocare tan solamente su manto, seré salva". Y así fue. Jesús le respondió: "Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz". La mujer no tenía la certeza de cómo sucedería, pero creyó firmemente que si podía tocar a Jesús, experimentaría la sanidad. Y su fe fue lo que la liberó. No fue la acción en sí, sino la fe en el poder de Jesús la que abrió la puerta a su milagro. La fe es como una llave espiritual que abre las puertas del cielo. No es una cuestión de merecimiento, ni de cuánto hemos hecho para ganarnos el favor de Dios. La fe es lo que nos coloca en la posición correcta para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Cuando oramos con fe, le decimos a Dios: "Yo confío en ti, sé que tú eres capaz, y no importa lo que vean mis ojos, porque yo sé que tú lo harás". Es importante recordar que la fe no siempre es inmediata. A veces necesitamos tiempo para que nuestra fe crezca y se fortalezca. La oración constante y la meditación en la palabra de Dios alimentan nuestra fe y nos dan la confianza de que, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Jesús nos enseña en Marcos 11:24: "Por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá". Esta es una invitación a creer en el poder de Dios, sin importar cuán grande sea la petición o cuán difíciles sean las circunstancias.
La fe que mueve montañas no es una fe que espera resultados inmediatos, es una fe que persevera, que se mantiene firme aún en medio de la tormenta, sabiendo que Dios está trabajando en lo invisible. Es una fe que, aunque no veamos la solución, en el momento confiamos en que Dios está actuando en nuestro favor y que el milagro se manifestará en el tiempo perfecto. Hoy quiero desafiarte a mirar las montañas en tu vida. ¿Qué situación parece insuperable? ¿Qué desafío te está diciendo que no hay salida? Recuerda lo que Jesús dijo: si tienes fe como un grano de mostaza, podrás mover montañas. La fe en Dios tiene el poder de transformar lo que parece imposible. Al orar con esta fe, no solo estás pidiendo algo a Dios, sino que estás activando un poder divino que puede cambiar tu vida y las circunstancias a tu alrededor. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta una parábola sobre la perseverancia en la oración. La historia nos habla de una viuda que busca justicia ante un juez injusto. A pesar de que el juez no tiene compasión de ella, la viuda insiste una y otra vez, pidiendo justicia. Finalmente el juez, cansado de escucharla, le concede lo que pide, no porque sea justo, sino porque la mujer no dejaba de insistir. Jesús concluye la parábola diciendo: ¿oísteis lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Este pasaje es poderoso porque nos muestra que, aunque Dios es justo y bueno, hay algo en la perseverancia de la oración que libera milagros. A menudo, cuando oramos por algo, queremos respuestas rápidas, y cuando no las obtenemos, podemos caer en la desesperación o la duda. Sin embargo, Jesús nos enseña que la perseverancia en la oración tiene un valor increíble. Dios no nos ignora, pero quiere ver nuestra fe fortalecida, nuestra determinación en buscar su voluntad y nuestra confianza en que Él es el único capaz de traer la respuesta correcta. La viuda no cesó de clamar y su persistencia fue recompensada. Este principio se aplica en nuestra vida espiritual. Cuando perseveramos en la oración, estamos demostrando nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. La oración perseverante no es solo una petición, sino una declaración de que confiamos plenamente en que Él responderá en el momento perfecto, según su voluntad. La perseverancia en la oración también refleja nuestra relación con Dios. No se trata solo de pedir algo y esperar que se nos dé, sino de buscar la voluntad de Dios en todo momento, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La oración persistente nos permite fortalecer nuestro vínculo con Él, desarrollar un carácter más resiliente y mantener nuestra fe intacta, independientemente de las circunstancias. En el libro de Santiago 5:16 encontramos otro pasaje que destaca la importancia de la perseverancia en la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La clave aquí es la palabra eficaz, que indica que la oración perseverante y constante tiene poder. La oración no es solo una acción aislada, sino un proceso continuo de acercarnos a Dios, de permanecer en Él confiando en su tiempo y en su propósito. A veces, lo que más necesitamos no es una respuesta rápida, sino que Dios nos enseñe algo mientras esperamos. El profeta Elías es un gran ejemplo de perseverancia en la oración. En 1 Reyes 18, Elías ora insistentemente por la lluvia después de una larga sequía. Después de orar, envía a su siervo 7 veces a mirar si había señales de lluvia, y fue hasta la 7ª vez que vio una pequeña nube en el horizonte. A pesar de que la respuesta no llegó de inmediato, Elías siguió creyendo y su perseverancia trajo la lluvia que tanto necesitaba el pueblo. Esto nos enseña que aunque no veamos resultados inmediatos, debemos seguir orando con fe y confianza en que Dios está obrando.
Es fácil caer en la frustración cuando las oraciones no parecen ser respondidas en el momento que esperamos. Pero debemos recordar que la respuesta de Dios está sujeta a su sabiduría y su plan perfecto para nuestra vida. En muchas ocasiones, lo que Dios desea de nosotros es que sigamos orando, sigamos buscando y sigamos confiando en que Él tiene el control de todo. La perseverancia nos enseña a confiar no solo en los tiempos de Dios, sino en el proceso de crecimiento espiritual que ocurre cuando seguimos orando y confiando. La oración persistente también tiene el poder de cambiar nuestro corazón. A medida que oramos con perseverancia, Dios nos moldea, nos enseña paciencia y nos ayuda a alinear nuestro corazón con su voluntad. Nos permite soltar nuestra ansiedad y descansar en su soberanía, sabiendo que, aunque las respuestas no lleguen inmediatamente, Él está trabajando en lo invisible. Cuando nos enfrentamos a desafíos, la perseverancia en la oración es la clave para ver milagros. No porque la oración sea una fórmula mágica, sino porque a través de ella estamos declarando nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia total de Dios. Al persistir en la oración, demostramos que, incluso en medio de la incertidumbre, seguimos creyendo que Dios puede hacer lo imposible. La intercesión es una de las formas más poderosas de oración, porque se trata de interceder ante Dios en favor de otros. A menudo nos concentramos en nuestras propias necesidades y peticiones, pero la oración de intercesión es una forma de mostrar amor y compasión por los demás, al clamar a Dios por su bienestar y por sus necesidades. En Ezequiel 22:30, Dios dice: «Busqué entre ellos a un hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé». Esta poderosa declaración muestra cómo Dios busca intercesores, personas que estén dispuestas a orar por los demás para que Él pueda extender su misericordia y evitar el juicio. La intercesión es más que solo pedir por otros. Es un acto de sacrificio. Cuando intercedemos, nos estamos colocando en la brecha, luchando en oración por aquellos que tal vez no pueden orar por sí mismos. Es una oración que va más allá de nuestras preocupaciones personales y se enfoca en el bienestar de los demás, confiando en que Dios escuchará y responderá a las necesidades de aquellos por quienes oramos. Es un acto de fe que tiene el poder de transformar vidas y situaciones. En la historia de Job encontramos un ejemplo claro de la oración de intercesión. En Job 42:10 leemos: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Job, a pesar de haber sufrido terriblemente, oró por sus amigos, y Dios lo bendijo de manera asombrosa. Esta historia nos muestra que la intercesión no solo es un acto de amor hacia los demás, sino que también puede abrir las puertas a la bendición y la restauración en nuestra propia vida. La intercesión tiene un poder espiritual profundo, porque al orar por los demás, estamos alineando nuestros corazones con el corazón de Dios. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:1-2 que debemos orar por todos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando intercedemos por aquellos que están en autoridad, por nuestros amigos, por nuestras familias o por aquellos que aún no conocen a Cristo, estamos cumpliendo una parte esencial de la voluntad de Dios, y al hacerlo, liberamos milagros que transforman vidas. Interceder por los demás también nos permite estar más cerca del corazón de Dios.
A medida que oramos por otros, estamos demostrando una humildad profunda y un amor genuino. La intercesión es una forma de poner las necesidades de otros antes que las nuestras, y Dios honra esta actitud de sacrificio. En 1 Juan 5, 14, 15 leemos: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave aquí es orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos por los demás, especialmente por aquellos que aún no han experimentado su amor o que están pasando por dificultades, estamos pidiendo a Dios que haga su voluntad en sus vidas. Y sabemos que Él responderá. El poder de la intercesión no solo está en las palabras que pronunciamos, sino en la fe y la disposición de nuestro corazón. A veces no sabemos cómo orar por los demás, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Él sabe lo que las personas necesitan y nos guía para orar de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando no podemos expresarlo con nuestras propias palabras. Esto nos recuerda que la intercesión no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios hace a través de nosotros cuando nos rendimos a su voluntad. La oración de intercesión tiene el poder de romper cadenas y abrir puertas. Cuando oramos por los demás, estamos poniendo un muro de protección alrededor de sus vidas, luchando contra el enemigo y pidiendo a Dios que los fortalezca. En Daniel 9:3 vemos que Daniel oró e intercedió por su pueblo, pidiendo perdón por sus pecados y buscando la misericordia de Dios. Esta oración fue tan poderosa que Dios respondió enviando al ángel Gabriel para darle una revelación. Cuando intercedemos por otros, podemos esperar milagros en sus vidas. Ya sea que estemos orando por la sanidad de un amigo enfermo, por la restauración de un matrimonio roto o por la salvación de un ser querido, sabemos que nuestras oraciones tienen el poder de mover el corazón de Dios. La intercesión es el medio por el cual Dios puede obrar en situaciones que parecen imposibles. Al orar por los demás, estamos dando espacio a Dios para que trabaje en sus vidas y para que libere milagros que solo Él puede hacer. En muchas ocasiones, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, nuestra tendencia es orar, pidiendo ayuda, protección o intervención directa de Dios. Sin embargo, hay una forma de oración que tiene el poder de liberar milagros de una manera única: la oración de alabanza y adoración. La alabanza no es solo una forma de agradecer a Dios, sino un medio poderoso para liberar su poder en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salmo 22:3. Lo que significa que cuando alabamos y adoramos a Dios, su presencia se manifiesta de una manera sobrenatural. Un pasaje clave sobre el poder de la alabanza se encuentra en Hechos 16, 25, 26, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. A pesar de sus cadenas y su situación adversa, no se rindieron ni se sumieron en la desesperación. En lugar de quejarse o rendirse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este milagro ocurrió porque Pablo y Silas decidieron usar la alabanza como una arma poderosa contra la opresión y las circunstancias adversas. La alabanza y la adoración liberaron un milagro que no solo los benefició a ellos, sino que también liberó a otros presos.
La alabanza y la adoración tienen un poder trascendental porque nos enfocan completamente en la grandeza de Dios, reconociendo su soberanía y magnificencia. A través de la alabanza le damos a Dios la gloria que merece y al mismo tiempo nos alineamos con su voluntad. La oración de alabanza no solo cambia las circunstancias, sino que cambia el corazón del que ora. Nos recuerda que, independientemente de lo que estemos enfrentando, Dios es digno de nuestra adoración. Y al exaltar su nombre, estamos recordando su poder, su fidelidad y su amor incondicional. El poder de la alabanza también está en su capacidad para quebrantar las cadenas espirituales que nos atan. A menudo, las luchas que enfrentamos no son solo físicas o emocionales, sino espirituales. Satanás utiliza el temor, la ansiedad, el pecado y la mentira para mantenernos en esclavitud. Pero cuando alabamos a Dios con un corazón sincero, rompemos esas cadenas. En 2 Crónicas 20, 21, 22, vemos otro ejemplo de cómo la alabanza liberó milagros. El rey Josafat y su pueblo enfrentaban una guerra imposible de ganar. Pero en lugar de enviar a los soldados a la batalla, Josafat ordenó que los cantores y levitas marcharan al frente, alabando a Dios. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. La alabanza liberó una victoria sobrenatural, demostrando que cuando le damos a Dios la gloria, Él lucha nuestras batallas por nosotros. La alabanza no solo es una respuesta a las bendiciones, sino una clave para liberar milagros, incluso en medio de las pruebas. Cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios, dejamos de enfocarnos en nuestras circunstancias y esto cambia nuestra perspectiva. En lugar de ver el problema como algo inmenso, comenzamos a ver la majestad de Dios y su poder para resolverlo. La alabanza nos lleva a un lugar de fe donde creemos que Dios es más grande que cualquier dificultad. La oración de alabanza también tiene el poder de traer paz a nuestro corazón. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos enseña a no estar afanosos por nada, sino en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes. La acción de gracias en nuestras oraciones de alabanza nos permite soltar la ansiedad y encontrar paz, sabiendo que Dios está en control de todo. Además, la alabanza no tiene que ser perfecta o realizada de manera elaborada. Lo importante es que provenga de un corazón sincero. No importa si estás cantando en voz baja o en la iglesia con miles de personas. Lo que importa es la actitud de tu corazón. La alabanza es una respuesta personal hacia un Dios que ha sido bueno con nosotros. Al rendirnos en adoración, le decimos a Dios que no importa lo que suceda, Él siempre será digno de nuestra adoración. Es por eso que, cuando te enfrentas a un desafío, en lugar de solo pedirle a Dios que cambie las circunstancias, comienza a alabarle. La oración de alabanza no solo te da perspectiva, sino que abre las puertas del cielo para liberar milagros. La alabanza es un acto de fe que reconoce que, aunque la batalla aún no haya terminado, Dios ya ha ganado la victoria. La confesión y proclamación de la palabra de Dios es otro medio poderoso para liberar milagros en nuestras vidas. En Marcos 11, 23, 24, Jesús dijo: De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este versículo revela un principio profundo. Nuestras palabras tienen poder.
Cuando hablamos la palabra de Dios con fe y confianza, activamos el poder divino para que se cumpla en nuestras vidas. La confesión de la palabra no es simplemente repetir versículos de la Biblia como una fórmula, sino una declaración de fe basada en la confianza en las promesas de Dios. Al declarar lo que Dios ha dicho, estamos alineando nuestras palabras con su voluntad. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Y cuando la proclamamos en oración, estamos liberando el poder de Dios para que trabaje en nuestras vidas y circunstancias. La confesión de la palabra es también un acto de fe. No importa cómo se vean las cosas en el momento, cuando proclamamos las promesas de Dios, estamos diciendo que confiamos en Él y que creemos que Él hará lo que ha prometido. En 2 Corintios 4:13, Pablo nos recuerda: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Al igual que el apóstol Pablo, estamos llamados a declarar lo que creemos en nuestro corazón, y al hacerlo, vemos el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Es importante entender que la proclamación no es solo un acto verbal. No se trata simplemente de decir palabras en voz alta, sino de creer lo que decimos. Jesús enseñó que la fe no solo se expresa en lo que decimos, sino en lo que creemos en el corazón. En Mateo 12:34, Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando proclamamos la palabra de Dios, debe venir de un corazón lleno de fe y convicción. La confesión de la palabra de Dios nos permite visualizar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y creer en su poder para llevarlo a cabo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, la confesión de la palabra nos da la fuerza para mantenernos firmes. En lugar de enfocarnos en los problemas y en las circunstancias negativas, declaramos lo que Dios ha prometido. En Filipenses 4:13 encontramos una declaración poderosa que podemos usar en nuestras oraciones. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Al declarar esta verdad, estamos proclamando que nuestra fuerza y capacidad provienen de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Y cuando proclamamos su palabra con fe, comenzamos a ver que Él actúa en nuestra vida, abriendo puertas, sanando heridas y restaurando lo que parecía perdido. La confesión de la palabra también nos permite resistir los ataques del enemigo. En Efesios 6:17, Pablo nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al usar la palabra de Dios en oración, estamos empuñando esta espada espiritual contra los ataques del enemigo. Cuando enfrentamos mentiras, dudas o tentaciones, la palabra de Dios es nuestra defensa. Al confesar su palabra, estamos rechazando las mentiras del enemigo y afirmando la verdad de lo que Dios ha dicho sobre nosotros y nuestras circunstancias. En Marcos 5:34 encontramos otro ejemplo de cómo la confesión y la proclamación de la fe traen sanidad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer había estado sufriendo durante años y creía que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Su confesión de fe fue un acto de proclamación. Ella creía que si tocaba a Jesús, recibiría su milagro. Al declarar lo que ella creía, Jesús la sanó. Esta es una poderosa lección para nosotros. Nuestras palabras y nuestras creencias deben estar alineadas con la palabra de Dios. Al declarar las promesas de Dios, no solo estamos afirmando lo que Él puede hacer, sino también abriendo el camino para que su poder se libere en nuestras vidas. La proclamación es una forma de activar nuestra fe, de poner en práctica lo que creemos y de liberar milagros a través de nuestra fe en la palabra de Dios.
Si estás enfrentando una enfermedad, una falta de recursos o cualquier otra dificultad, te invito a que proclames las promesas de Dios sobre tu vida. Declara con fe que Él es tu sanador, tu proveedor, tu protector y tu paz. La palabra de Dios es poderosa y cuando la proclamamos con fe, esa palabra comienza a obrar milagros en nuestras vidas. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos da una poderosa promesa acerca del poder de la oración en unidad. De cierto os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Este versículo nos enseña que cuando oramos en unidad, nuestra oración tiene un poder extraordinario para liberar milagros. La unidad en la oración no solo fortalece nuestra fe individual, sino que también activa el poder colectivo del cuerpo de Cristo. La oración en unidad crea una atmósfera en la que Dios se manifiesta de manera especial. La Biblia dice que cuando estamos unidos en oración, Dios está presente, obrando en nuestras vidas de maneras que no podríamos experimentar de manera individual. Esto es, porque al unir nuestras voces y corazones en oración, estamos alineándonos con la voluntad de Dios de traer unidad, paz y poder a través de su Espíritu. La unidad en la oración, por tanto, no solo trae respuesta a nuestras peticiones, sino que también fomenta el crecimiento espiritual y la manifestación de milagros. La unidad en la oración es fundamental porque refleja el corazón de Dios. Jesús oró por la unidad de su iglesia en Juan 17:21, donde dijo: «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros». La unidad en la oración es una de las maneras en que podemos reflejar el amor de Dios en el mundo, mostrando que, a pesar de nuestras diferencias, estamos unidos en Cristo. Cuando oramos juntos en unidad, estamos manifestando el amor y la solidaridad del cuerpo de Cristo, lo que crea un ambiente propicio para que Dios obre milagros. La unidad en la oración no se limita a estar físicamente juntos, también implica estar unidos en propósito y fe. En Hechos 2:1 vemos cómo la iglesia primitiva experimentó un avivamiento y un derramamiento del Espíritu Santo cuando estaban todos unánimes juntos en oración. Este versículo demuestra que cuando la iglesia ora en unidad y con un mismo propósito, el cielo responde con poder y autoridad. Los milagros que ocurrieron en la iglesia primitiva fueron el resultado de una oración constante y unánime. En 1900, la que los creyentes se unían para buscar la voluntad de Dios. Además, la unidad en la oración crea una atmósfera de fe. Cuando oramos en grupo, nos fortalecemos mutuamente, especialmente cuando enfrentamos desafíos. La oración en unidad nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que hay una comunidad de creyentes dispuestos a interceder por nosotros y a apoyarnos en la fe. En 1 Tesalonicenses 5:11, Pablo nos anima a animarnos unos a otros y edificar unos a otros, así como lo hacéis. La unidad en la oración nos edifica y nos da la confianza de que, en cualquier circunstancia, Dios escuchará nuestras oraciones colectivas y responderá conforme a su voluntad. Cuando oramos juntos, estamos creando una cadena de fe, uniendo nuestras oraciones para que el poder de Dios fluya más fuerte. La Biblia dice que el uno puede más que el otro. Eclesiastés 4:9-12. Y cuando oramos en unidad, estamos multiplicando el poder de nuestras oraciones. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de Pedro en prisión, en Hechos 12:5-17. La iglesia oraba fervientemente por él, y Dios envió un ángel para liberarlo. Aunque Pedro no estaba físicamente presente con ellos,
La unidad de la oración de la Iglesia fue lo que permitió que un milagro ocurriera. Al unirnos en oración, declaramos que confiamos en el poder de Dios para cambiar nuestras circunstancias y para liberar milagros no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los demás. El poder de la oración en unidad es un testimonio del cuerpo de Cristo trabajando juntos para ver la voluntad de Dios hecha en la tierra. Y lo que es aún más asombroso es que Jesús prometió estar en medio de nosotros cuando oramos unidos. Esto significa que cuando nos reunimos en oración, Él se encuentra presente en medio de nosotros, trabajando a través de nuestras oraciones para liberar milagros y bendiciones. Es por eso que debemos fomentar la unidad en nuestras iglesias y grupos de oración. Cuando oramos juntos, no solo estamos pidiendo algo a Dios, sino que estamos demostrando nuestra unidad en el Espíritu. La unidad en la oración no solo trae respuestas a nuestras peticiones, sino que también fortalece nuestra relación con Dios y nos permite experimentar su poder de una manera profunda y transformadora. No subestimes el poder de orar con otros. La unidad en la oración es un medio increíble para liberar milagros en la vida de la iglesia y en tu vida personal. Uno de los aspectos más poderosos de la oración cristiana es el poder que tenemos al orar en el nombre de Jesús. En Juan 14, Jesús nos dio una promesa extraordinaria. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este versículo resalta una verdad fundamental. Orar en el nombre de Jesús no es solo una formalidad, sino una declaración de autoridad espiritual. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos invocando su poder y autoridad para que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas. El nombre de Jesús es un nombre lleno de poder. No se trata solo de un nombre común, sino del nombre que está por encima de todo nombre. Filipenses 2, 9, 10 nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando oramos en su nombre, estamos conectando nuestra oración con ese poder divino, reconociendo que Él es el único que tiene autoridad sobre todo lo visible e invisible. El nombre de Jesús es nuestra llave para acceder a la plenitud del poder de Dios. Y cuando lo pronunciamos, estamos proclamando la soberanía de Cristo sobre nuestras vidas y circunstancias. En Mateo 28, 18, Jesús dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta autoridad es la que compartimos cuando oramos en su nombre. A través de la obra redentora de Jesús en la cruz, se nos ha dado el derecho de usar su nombre para pedir, para sanar, para liberar y para clamar por milagros. No es nuestra propia autoridad la que actúa, sino la autoridad de Cristo, que ha vencido al pecado, la muerte y las tinieblas. Al orar en el nombre de Jesús, estamos ejerciendo la autoridad que Él nos ha otorgado como hijos de Dios. Un ejemplo claro de esta autoridad se encuentra en Hechos 3:6, cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo. Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese momento, el poder de Jesús, invocado por la fe de Pedro, sanó a este hombre de manera instantánea. Este acto muestra que no es la habilidad humana la que trae milagros, sino el poder de Jesús actuando en el nombre que Él nos ha dado. La autoridad que Jesús nos dio no solo está disponible para los apóstoles o para aquellos que están en una posición especial, sino para todos los creyentes que tienen fe en su nombre.
Cuando oramos en el nombre de Jesús, no solo estamos pidiendo, sino que estamos reclamando lo que Él ya ha hecho por nosotros. Jesús murió por nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades y nos dio acceso directo al Padre. Por lo tanto, cuando oramos en su nombre, estamos haciendo uso de lo que Él ya ganó para nosotros en la cruz. En 1 Juan 5, 14, 15 leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en el nombre de Jesús significa orar conforme a su voluntad, confiando en que Él escuchará nuestras peticiones y responderá. El poder en el nombre de Jesús también se ve en la capacidad de hacer frente a las fuerzas del mal. En Lucas 10:19, Jesús nos dio autoridad sobre los demonios. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que al orar en el nombre de Jesús, tenemos autoridad para vencer cualquier oposición espiritual que enfrentemos. No importa lo que el enemigo intente hacer en nuestra vida, orar en el nombre de Jesús nos coloca bajo su protección y nos da el poder para resistir y prevalecer. Cuando usamos el nombre de Jesús, estamos declarando que nuestra confianza no está en nuestra propia fuerza, sino en el poder de aquel que venció al enemigo en la cruz. Esto nos da una gran seguridad al orar, porque sabemos que no estamos luchando nuestras batallas por nuestra cuenta, sino con el respaldo del ejército celestial. Al invocar el nombre de Jesús, estamos accediendo a todo lo que Él ha ganado por nosotros: la victoria sobre el pecado, la sanidad, la liberación y la provisión. Por lo tanto, la próxima vez que ores, recuerda la poderosa autoridad que tienes en el nombre de Jesús. No se trata de un nombre que solo se menciona, sino de un nombre que tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, de sanar nuestros cuerpos y de liberar milagros. Al orar en su nombre, estamos proclamando que Cristo es el Señor de nuestra vida y el Señor de nuestra situación, y que nada es imposible para Él. En Romanos 8, 26, 27, Pablo nos enseña sobre la importancia de orar en el Espíritu, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí el apóstol nos muestra que cuando oramos en el Espíritu, no estamos orando en nuestras propias fuerzas o sabiduría, sino en la dirección y poder del Espíritu Santo. La oración en el Espíritu no solo edifica nuestro ser interior, sino que también tiene el poder de liberar milagros, porque el Espíritu intercede conforme a la perfecta voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es un acto profundo de fe, porque nos rendimos a la guía divina y permitimos que el Espíritu Santo ore en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. A menudo, nuestras oraciones pueden estar limitadas por nuestro entendimiento humano, pero el Espíritu sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. La oración en el Espíritu permite que el poder de Dios se libere de manera sobrenatural, trayendo respuesta a nuestras peticiones de una forma que solo Él sabe cómo. El Espíritu Santo, en su intercesión, ora conforme a la voluntad de Dios, y sabemos que cuando oramos de acuerdo con su voluntad, nuestras oraciones tienen el poder de traer cambios significativos. En 1 Juan 5, 14, 15 leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave aquí es que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad perfecta de Dios, lo que asegura que nuestras oraciones no solo sean escuchadas, sino que se cumpla el propósito divino en nuestras vidas. Orar en el Espíritu también nos permite estar más alineados con los propósitos de Dios, porque a menudo nuestra carne o nuestra mente nos lleva a orar según nuestros propios deseos o limitaciones. El Espíritu, sin embargo, intercede con una sabiduría infinita, guiándonos para que nuestras oraciones sean efectivas y nos conduzcan hacia los milagros que Dios desea darnos. Esto no significa que la oración en el Espíritu sea una oración sin palabras, sino que nos lleva a un nivel más profundo de intercesión, donde incluso nuestros gemidos y suspiros son interpretados por Dios como oraciones poderosas. Un ejemplo en claro de la oración en el Espíritu se encuentra en el libro de Hechos, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Hechos 2:4. En 1 Corintios 14:15, Pablo explica que cuando oramos en lenguas, nuestra mente no entiende lo que estamos diciendo, pero el Espíritu ora en nosotros, llevando nuestras peticiones directamente a Dios. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración en lenguas es una de las formas en que el Espíritu nos capacita para orar de manera más efectiva y alineada con la voluntad de Dios, liberando milagros a través de nuestra fe y obediencia. La intercesión del Espíritu Santo también tiene el poder de liberar milagros en situaciones que humanamente parecen imposibles. En Judas 1:20-21, Pablo nos dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Orar en el Espíritu edifica nuestra fe y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. Nos ayuda a mantenernos firmes y confiados en las promesas de Dios, mientras que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, trayendo respuestas y milagros divinos. Es importante recordar que la intercesión en el Espíritu no solo es para situaciones personales, sino que también puede ser un medio poderoso para orar por los demás. Cuando oramos en el Espíritu por nuestras familias, amigos, incluso por el mundo, el Espíritu nos guía para orar por lo que realmente necesita ser liberado en la vida de otros. La intercesión por los demás tiene el poder de traer sanidad, restauración y milagros en sus vidas, porque oramos conforme a la perfecta voluntad de Dios. Cuando te enfrentes a momentos de incertidumbre o desesperación, recuerda que el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Si no sabes cómo orar, Él te guiará. Si te sientes débil, Él te fortalecerá. Y si te encuentras sin palabras, Él se hará cargo de interceder por ti. La oración en el Espíritu es una herramienta invaluable para liberar milagros, porque nos conecta con la voluntad divina de manera directa y poderosa. Una de las claves para liberar milagros en nuestras vidas es mantener una actitud de gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esta instrucción de dar gracias en todo, no solo en los momentos buenos, sino también en los tiempos difíciles, tiene el poder de desbloquear una serie de bendiciones y milagros que Dios tiene preparados para nosotros. La gratitud no es solo una actitud positiva, es un acto de fe
que abre puertas a lo sobrenatural. Cuando damos gracias a Dios, estamos reconociendo su soberanía y su poder, independientemente de las circunstancias que estamos viviendo. La gratitud es un reconocimiento de que, aunque nuestras situaciones no siempre sean fáciles, Dios sigue siendo bueno y sigue estando en control. Al expresar agradecimiento a Dios, estamos alineándonos con su voluntad y abriendo espacio para que Él obre milagros en nuestras vidas. En Lucas 17, 11, 19 encontramos la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Jesús les ordenó que se mostraran a los sacerdotes, y mientras iban en camino, fueron sanados. Sin embargo, solo uno de ellos regresó para darle gracias a Jesús. Este hombre, al regresar a alabar y agradecer a Jesús por su sanidad, recibió algo aún más grande. Jesús le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Este acto de gratitud no solo trajo sanidad física, sino también una restauración espiritual profunda. La gratitud activó una bendición aún mayor, un milagro que transformó la vida de este hombre. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Cuando nos enfocamos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, incluso en medio de las dificultades, cambiamos nuestra mentalidad. La gratitud nos ayuda a salir del ciclo de queja y desesperación y nos coloca en una posición para recibir más bendiciones. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a orar con acción de gracias. No estéis afanosos por nada, sino que en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Cuando oramos con gratitud, nuestra fe se fortalece y nuestra actitud de agradecimiento abre puertas para que Dios responda a nuestras oraciones. La gratitud también nos enseña a reconocer las bendiciones, incluso en las pruebas. La Biblia nos llama a dar gracias en todo, no porque todo sea fácil, sino porque confiamos en que Dios está obrando a nuestro favor en todo momento. En 2 Corintios 4:15, Pablo nos dice: «Porque todas estas cosas suceden por vosotros, para que la gracia extendida por medio de muchos haga abundar la acción de gracias para gloria de Dios». Cuando somos agradecidos, no solo experimentamos un cambio en nuestra actitud, sino que también ayudamos a difundir el mensaje de la gracia de Dios, lo que abre la puerta para más milagros. La gratitud no solo se expresa en palabras, sino en acciones. Cuando somos agradecidos, vivimos de manera diferente, confiando en que Dios está en control de nuestras vidas y dándonos las fuerzas necesarias para enfrentar cualquier desafío. Este tipo de gratitud activa el poder de Dios, porque demuestra nuestra fe en su provisión, en su protección y en su fidelidad. En 2 Crónicas 20, 21, 22 vemos cómo la gratitud jugó un papel crucial en la victoria de Josafat sobre sus enemigos. Antes de ir a la batalla, Josafat colocó a los cantores y levitas al frente cantando alabanzas a Dios. Alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando lo hicieron, el Señor puso emboscadas contra los enemigos de Israel, y ellos fueron derrotados. La gratitud y la alabanza a Dios no solo fueron un acto de adoración, sino que liberaron un milagro de victoria para el pueblo de Israel. La gratitud, por tanto, no es solo una respuesta a lo que Dios hace, sino una clave para liberar milagros. Nos permite reconocer que, aunque las circunstancias no siempre sean fáciles, Dios está presente y trabajando a nuestro favor. Al ser agradecidos, abrimos nuestra vida a las bendiciones de Dios y estamos preparados para recibir más milagros. En resumen, la gratitud es una llave poderosa que abre puertas a lo sobrenatural. Cuando vivimos con un corazón agradecido, estamos alineados con la voluntad de Dios y listos para experimentar milagros en nuestras vidas. Hoy,
Te invito a que reflexiones sobre las bendiciones que ya tienes y comiences a dar gracias a Dios, incluso en medio de los desafíos. Al hacerlo, liberarás el poder divino para que obre en tu vida de maneras sorprendentes. Dios te bendiga y te guarde.